Bueno, hola chicos, vamos a empezar nuevamente a continuar con lo que veníamos trabajando hasta ahora. Eh, ¿De qué va de qué va esta sección? Vamos a compartir pantalla y el problema que nosotros teníamos era estimar o calcular el área de esta región sombreada. Y esta región sombreada está delimitada por el eje X, la recta vertical X igual a A, la recta vertical X igual a B y el gráfico de la función. ¿Está? Entonces, el área de la región celeste, esta nosotros la representábamos de la siguiente manera, ¿no? La integral entre A y B de f de x diferencial x. ¿Está? Entonces, siempre que nosotros veamos un símbolo de este tipo, lo que nosotros queremos, lo que estamos representando es el área de la región delimitada por el eje X, el gráfico de la función, la recta X igual a A y la recta X igual a B. Entonces, esto siempre es un número real. ¿Está? Si nosotros queremos calcular estos números, ¿no? La integral entre 0 y 2 de g de x diferencial x, ¿está bien? Esto va a ser la región delimitada por x igual a 0, x igual a 2, el eje x y la función g. Entonces, lo que queda acá, ¿está bien? El área que nosotros buscamos acá, o la región que está asociada a este número, es esta que pintamos ahí, ¿no? Y en este caso, este número, como la función es positiva, esto va a coincidir, digamos, haciendo uso de lo que sabemos de cálculo de área. Este triángulo tiene base 2, altura 4, 4 por 2, base por la fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura sobre 2, es 2 por 4, 8, dividido 2, 4, o sea que este número es igual a 4. ¿Está bien? Si ahora miramos este número, la integral entre 2 y 6 de g de x diferencial x, entonces ahora el área, esto representa una región, o esto está representado por la región delimitada por la recta x igual a 2, x igual a 6, el eje x y el gráfico de la función. Entonces, la región que nosotros tenemos acá es esta que está acá. ¿Sí? Y si nosotros ahora calculamos esto, este número ahora sabemos que va a ser negativo porque toda la función está por debajo del eje x, y ese número negativo va a corresponder al negativo del área de este semicírculo. Podemos suponer que este es un círculo, un semicírculo de radio 2. Entonces, este número, nosotros ahora, ustedes que saben que esto va a ser pi por 2 al cuadrado sobre 2, ¿no? Porque este sería el área del círculo de radio 2, pero en realidad es la mitad. Entonces esto resulta, en definitiva, menos, ¿no? Eso es una cosa importante. ¿Está? Y si ahora queremos calcular este número, que es la integral entre 0 y 7 de g de x diferencial x, entonces la región que nosotros estamos considerando es toda esta que está en azul, y entonces uno puede sacar
que la integral entre 0 y 7 de g de x diferencial x va a ser igual a la integral entre 0 y 2 de g de x diferencial x más la integral entre 2 y 6 de g de x diferencial x más la integral entre 6 y 7 de g de x diferencial x. Esto ya lo calculamos, que resultó 4. ¿Está bien? Esto había resultado 4. Esto era menos 2pi. ¿Está bien? Que estamos simplificando acá. Y acá es medio cuadradito acá, la integral entre 6 y 7, o sea que esto va a ser un medio. Entonces, en definitiva, la integral entre 0 y 7 de g de x diferencial x es 4 menos 2pi más un medio. Bien. ¿Cómo seguimos? Eso fue en términos de qué significa este número, ¿no? Y con qué podemos hacer corresponder este número. Y otra de las cosas que podemos hacer, a ver, déjenme que voy a eliminar esto acá. Si yo quiero estimar, por ejemplo, si yo quiero estimar este número, la integral entre a y b de f de x diferencial x, yo lo que podría hacer es decir, bueno, el valor más chico de f de x, en este caso, está en f de b. Entonces, lo que yo puedo decir, ¿está bien? Es que f de b por b menos a, que se corresponde a quién? Al área de este rectángulo, siempre va a ser o es menor o igual que este número. Y de la misma manera, si yo ahora busco f de a, por ejemplo, y ahora considero el rectángulo de base b menos a y f de a, ese número yo siempre sé que es mayor o igual que el área de la región sombreada. Esa es otra de las cosas que podemos hacer. ¿Está bien? Y eso está... todas esas propiedades que nosotros chequeamos hasta ahora están concentradas en esta serie de afirmaciones. Esta es la primera que nosotros estuvimos utilizando, es que se dice si una función es no negativa o es mayor o igual que 0 en el intervalo AB, entonces este número es mayor o igual que 0 y va a coincidir con el área definida, el área de la región sombreada como nosotros la conocemos. Y otra cosa que es importante es que es una consecuencia en realidad, es que si tengo una función que es mayor o igual que otra en el mismo intervalo, entonces las áreas correspondientes van a preservar esa desigualdad. ¿Sí? Y lo último es lo que acabamos de ver recién. Si yo conozco el mínimo y el máximo de una función en el intervalo AB, que eso por Weierstrass sabemos que para funciones continuas siempre es posible. También esta función continua en el intervalo E va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, este número siempre se va a poder estimar mediante áreas de dos rectángulos. Uno que va a tener altura, el valor más chico de la función, y otro que va a ser un rectángulo que tiene el valor más grande de la función. Eso en términos de qué podemos hacer, ¿está bien?, con este número. Que eso que podemos hacer con este número. Ahora bien,
que hacia el final del video del mediodía nosotros obtuvimos el teorema de evaluación, es lo que se llama la regla de Barrow, ¿está? Que dice que hay una forma de calcular esta integral definida utilizando la antiderivada de una función. ¿Está bien? La antiderivada de una función. Y acá surgió una pregunta que hizo uno de sus compañeros, que es, nosotros sabemos que siempre la antiderivada de una función, acarrea una constante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la antiderivada de una función no es única. Y entonces la pregunta es qué pasa con esa constante cuando yo evalúo en f de b y en f de a la antiderivada. Bueno, en realidad lo que está pasando acá es que fíjense que cuando yo evalúo la antiderivada en b, acá me aparece una constante, la constante c esa, con signo positivo, pero después cuando evalúo f de a, también aparece la misma constante, pero con el signo cambiado. O sea que al final del día la constante se va a simplificar. ¿Está? Era lo que pasaba, por ejemplo, con el ejemplo que nosotros habíamos tomado como referencia esta mañana, ¿no? Que nosotros sabemos que la antiderivada de x cuadrado es x al cubo sobre 3 más una constante. ¿Está bien? La antiderivada de la función f, esta, es x al cubo sobre 3 más constante. Y entonces, si yo evalúo f en 1, fíjense que esto va a quedar 1/3 más c. Y si yo evalúo f en 0, a ver que escribí cualquier cosa acá, f en 0, cuando yo reemplazo x por 0 acá, lo que queda es c. Y entonces cuando yo hago f de 1 menos f de 0, fíjense que voy a tener que hacer 1/3 más c menos c, o sea, 1/3. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, siempre cuando nosotros calculamos la antiderivada de una función para obtener el valor de una integral definida, ¿no? Si bien nosotros sabemos que las antiderivadas son infinitas, cuando usamos la antiderivada para evaluar, para usar lo que se llama el teorema de Barrow, o el teorema de evaluación, esas constantes se cancelan. ¿Está? Entonces, uno también podría suponer que esas constantes las puede tomar igual a 0, digamos. Pero solo en el caso de integrales definidas. ¿Respondí la pregunta? Sí, profe. Ok, Gracias. bueno, buenísimo. Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces, un problema en donde tenemos que calcular este número, que fíjense que ahora con el teorema de evaluación, nosotros podríamos dibujar esta función 2x menos e a la x en el intervalo menos 1, 0 y hacer la representación gráfica y demás. Eso lo dejo como ejercicio. Lo que sí vamos a hacer nosotros es aplicar o usar el teorema de evaluación. Que el teorema de evaluación dice que esto va a ser f en 0 menos f en menos 1, f en 0 menos f en menos 1, donde ahora la f de x es la antiderivada de la función 2x menos e a la x. ¿Está? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces acá aplicamos el teorema de evaluación para calcular este número,
Y este número se calcula usando la antiderivada de la función. Entonces, como ustedes saben, la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. Entonces, como acá tengo una resta de funciones, entonces la antiderivada de esta resta va a ser la resta de las antiderivadas. Entonces pienso la antiderivada de 2x es x cuadrado, menos, y la antiderivada de e a la x es e a la x. Y más constante, obviamente. ¿Está bien? Y entonces ahora lo que tengo que hacer es evaluar f en 0. ¿Está bien? Vamos a ver. Tenemos que evaluar la antiderivada entonces. Había salido x cuadrado menos e a la x más constante. Recuerde que esta constante ahora cuando usemos el teorema de evaluación se cancela. Tenemos que calcular f en 0. F en 0 es 0 al cuadrado menos e a la 0, o sea que esto es menos 1. Bueno, menos 1 más constante, ¿no? Y f en menos 1, f en menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado menos e a la menos 1 más constante. O sea que esto es 1 menos, e a la menos 1 más constante. ¿Está bien? Entonces, al final del día, la integral entre menos 1 y 0 de 2x menos e a la x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser f de 0 menos f de 1. Entonces, f de 0 es menos 1. Ya ahora las constantes las puedo eliminar porque no van a intervenir, ¿no? Entonces, menos 1 menos, y ahora f de menos 1 era 1 menos e a la menos 1. Y entonces esto va a quedar menos 2 más e a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, esta es una simple aplicación de cómo calcular la antiderivada, cómo calcular esta integral definida usando el teorema de evaluación o lo que se llama el teorema de Barrow. ¿Está? Una cosa que yo debería decir, es que muchas veces el teorema de Barrow, esto es el teorema de Barrow, se lo escribe de la siguiente manera: la integral entre a y b de f de x diferencial x es f de x entre b y a. Esta notación es exactamente igual a esta. Pero en los libros clásicos, por ahí más clásicos, el teorema de Barrow no se enuncia como esta diferencia, sino con esta notación. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay que tomar esta función f grande, evaluarla en b, y a eso restarle la función evaluada en a. Entonces, no es que el teorema de Barrow en algunos libros sea distinto a él, al que enunciamos nosotros, sino que se están usando para la misma, para la misma expresión dos símbolos diferentes. Entonces, si nosotros queremos calcular ahora la integral entre 0 y 2 del valor absoluto de 2x menos 1, una de las cosas que ustedes saben del valor absoluto es que el valor absoluto no es derivable, tiene un vértice, ¿no? Un vértice en 0. ¿Está? Entonces, en general lo que
lo que uno debería tener cuidado es que cuando uno tiene valor absoluto, el valor absoluto de una función, la antiderivada no se puede calcular por tablas, porque justamente en el lugar donde está el vértice del valor absoluto, ahí la derivada no está definida, digamos. Pero bueno, uno lo que podría hacer es recurrir de nuevo a lo que significa esta cosa. ¿Está bien? Y entonces tendríamos que dibujar la función valor absoluto de 2x menos 1 y determinar cuál es la región que está comprendida entre el eje x igual a 0, x igual a 2 y el gráfico de esta función. Entonces, a ver, sabemos que, bueno, 2x menos 1, la ordenada al origen, para x igual a 0 es menos 1. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a dibujar primero es la función 2x menos 1 y después le voy a sacar el valor absoluto. Entonces, la recta igual a 2x menos 1, tiene ordenada al origen en 1 y su raíz va a ser un medio. Entonces, la recta luce algo así. Y entonces, esta es la función y igual a 2x menos 1, pero si yo ahora le calculo el valor absoluto, ustedes saben que el valor absoluto, lo que está por encima del eje X los deja como está, y lo que está por debajo del eje X le va a cambiar de signo. Entonces, en particular, el gráfico de la función va a ser este. Entonces, este es el gráfico de la función f de x igual a valor absoluto de 2x menos 1. Y entonces yo ahora lo que necesito es, si esto es 2, calcular esta integral que se va a corresponder con el área de la región que yo estoy sombreando acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que tengo acá son dos triángulos. ¿Está bien? Y entonces el área de este triángulo, fíjense, tiene base 0,5 y área y altura 1. Entonces esto va a ser 0,5 o un medio por 1 dividido 2. O sea que esto va a ser un cuarto. Noten que un cuarto va a ser la integral entre 0 y un medio del valor absoluto de 2x menos 1. ¿Está bien? Y ahora tengo que a esto agregarle la otra parte, que es la integral entre un medio y 2. Pero a ver, para este caso, el triángulo este tiene base, va a tener base 1,5, ¿está bien? O 3 medios, y va a tener altura 3, porque fíjense, para x igual a 2, este número es 3. Entonces, el área de este otro triángulo va a ser 1,5 por 3, que es 4,25, ¿no? Y si lo divido en 2 a eso va a ser, ¿cuánto da eso? 3 por 1,5 dividido 2, 2,25. Y ¿está bien? Entonces al final del día, esta integral va a ser igual, es 0,25 más 2,25 es 2,5. ¿Estamos? Entonces, digo, este ejemplo en particular
este ejemplo en particular lo que está mostrando es que a veces el teorema de evaluación no se va a poder calcular porque justamente no podemos calcular la antiterivada. ¿Y en qué casos nosotros no podíamos calcular antiderivadas? Es que cuando las funciones tienen vértices. ¿Está? Cuando sus gráficos tienen vértices. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, Sí. ¿me podría repetir la última parte que no le llegué a comprender? ¿Cuál es la última parte? El último paso que llegó a un cuarto y 2x, creo que. Ah, es esto que digo, esto de acá. Claro, que puso un cuarto más 2,25. Claro, ¿por qué sale un cuarto esto? Porque ahora yo miro y este número, o sea, el área de este triángulo es base por altura sobre 2. La Sí. base es un medio, o sea, 0,5. La altura es 1. Y entonces hago 1 por 0,5 dividido 2 y eso da 0,25. Y 0,25 es un cuarto. ¿Está Ah, bien? Y lo sí. mismo hice de este lado. La base es 1,5. La altura es 3. Entonces 3 por 1,5 dividido 2 da exactamente 2,25. ¿Está bien? Y Ah, bien. entonces 2,25 más 0,25 da en definitiva 2 quintos. Perdón, 2,5. ¿Está bien? Está bien. Eco. Ahora sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa que entonces tienen que tener presente es la cuestión de calcular antiderivadas. ¿Está bien? Y bueno, ustedes saben que hay 2 o 3 métodos para calcular antiderivadas, que son las antiderivadas directas, y después, si tienen el método de integración por sustitución y por partes, ¿está bien? También, al conocer la función, nosotros podríamos utilizar GeoGebra, ¿está bien? Podríamos utilizar GeoGebra y a ver si vamos a mirar un poquito si ahora sacamos todo esto y sacamos todo esto y ponemos el valor absoluto de 2 por x menos 1. Fíjense que ¿está bien? Así nos había quedado más o menos el valor absoluto de x. Y entonces en GeoGebra ustedes tienen la inspección de funciones, que cuando cliquean ahí y seleccionan la función, les aparece, a ver si debería aparecer, eco. Les va a aparecer un menú de, de datos característicos de esta función, ¿sí? Y nosotros recuerden que queríamos calcular la integral entre 0 y 2.
Fíjense que, entonces, a ver si cerramos un poquito esto. ¿Está bien? La integral entre 0 y 2 es justamente esto, esta región sombreada en rojo. ¿Está bien? Y fíjense que acá GeoGebra hace diferencia entre integral y área. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la integral y el área coinciden porque la función siempre se mantuvo por encima del eje X. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, tomáramos, a ver, si tomáramos esta función ahora, la que teníamos antes, que era 2x menos e a la x, y dibujamos esta función ahora, a ver, ¿está bien? Esta es la función 2x menos e a la x, y si ahora nosotros le pedimos a GeoGebra que nos inspeccione esta función en el intervalo menos 1, 0, ¿está bien? Lo que nos está pidiendo, lo que nosotros teníamos que calcular, al calcular la integral, es el valor que corresponde a este área sombreada. ¿Está bien? Y lo que hace GeoGebra, fíjense que acá nos está diciendo que la integral era negativa, que nosotros ya sabíamos que era 2 creo menos 4 menos 2pi menos 0,5 creo que era, ¿está bien? Y ahora el área lo que hace es pensar, bueno, esto como si fuese una figura, y lo que nos está dando específicamente es el valor del área. Y el área, como siempre, va a ser un número positivo. ¿Está bien? El punto acá es que si yo tengo una función, por ejemplo, a ver, vamos a tomar otra función. Esta de acá, por ejemplo. ¿Está bien? Y si ahora yo quiero calcular la integral de esa función, la integral de esta función entre 0 y 2, entonces fíjense que ahora el valor de la integral es 2 y el valor del área es 2,5. ¿Por qué hace GeoGebra esta diferencia? Porque bueno, el valor de la integral, ¿está bien?, es la suma de esta integral más esta integral. Y en este lado, como la función está por debajo del eje X, entonces el valor de esta integral es negativo. Y de este lado es positivo. Entonces cuando hago negativo más positivo, esto da menos 0,5 tiene de... no, 0,25, digo. Esto tiene área menos 0,25, esto tiene área 2,25. Entonces cuando sumo estas dos cosas me va a quedar 2. Y fíjense que acá dice que el área es 2,5. En este caso lo que está pensando el 2,5 es el área de estas dos figuras. Independientemente de cómo, si están, dónde están representados en el sistema cartesiano. Eso es lo único que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de utilizar esta herramienta que tiene GeoGebra, que se llama inspección de funciones, que en particular les va a dar el valor de la integral. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, continuemos entonces haciendo algún
algún otro ejercicio. Hay una cosa que es interesante que, fíjense, si yo quiero calcular el área, si yo quiero calcular el área de esta región ahora, ¿está bien? Entonces yo podría decir, bueno, y si quiero usar integrales, por ejemplo, yo podría plantear lo siguiente, calcular este número, la integral entre 0 y 1 de raíz cuarta de x diferencial x. Ahora bien, fíjense que este número se corresponde ahora con esta región. ¿Está? Entonces, como yo esto lo sé calcular, porque es simplemente calcular la antiderivada de raíz cuarta de x y evaluarla entre 0 y 1, ¿está bien? Y claramente este número va a ser menor que el área de todo este cuadrado, que el área de todo este cuadrado es 1, porque tiene base 1, altura 1. Entonces, por lo tanto, el área de la región sombreada esta va a ser igual al área del cuadrado menos la integral entre 0 y 1 de raíz cuarta de x diferencial x. ¿Está bien? Que nosotros podríamos ir a calcular la integral. ¿Está bien? Vamos a calcular la antiderivada. Entonces, si queremos calcular la antiderivada de raíz cuarta de x, esto es lo mismo que calcular la antiderivada de x a la 1/4. Y entonces la antiderivada de esta va a ser x a la 1/4 más 1 sobre 1/4. Sobre 1/4 más 1, perdón, más constante. O sea que esto va a ser x a la 5/4 sobre 5/4, o lo que es lo mismo, 4/5 por x a la 5/4, más constante. Y entonces ahora yo tengo que evaluar, para calcular esta integral, tengo que evaluar la antiderivada de x a la 1/4 entre 0 y 1. Y lo que se ve acá es que en realidad esto, cuando evalúe en 1, la antiderivada de 1 va a ser 4/5 más constante. Cuando evalúe en 0, esto va a ser 0 más constante. O sea que este valor, esto va a ser 1 menos 4/5. 4/5 es entonces el resultado de esta integral. Y entonces, por lo tanto, 1 menos 4/5 vale 1/5. ¿Está bien? Entonces, el área de esta región es exactamente 1/5. Y fíjense que ahora este problema no estaba presentado en términos de esta relación, ¿no? De que nosotros este número siempre nos representaba la región, o se correspondía con la región delimitada por el eje x, el gráfico de la función x igual a a y x igual a b. En este caso, ¿está bien? No teníamos esa situación, pero observando un poco, pudimos aplicar o usar cómo calcular el área de esta región que está sombreada en negro para calcular efectivamente el área de la región sombreada en azul. ¿Está? Otra de las
aplicaciones clásicas de integrales es calcular el área definida o delimitada por dos funciones. Entonces, si yo quiero calcular el área que está sombreada en celeste, ¿cómo la puedo calcular ese área sombreada? Bueno, ese área sombreada va a ser la integral entre 0 y 2 de la región comprendida, bueno, por x igual a 0, x igual a 2 y la función raíz de x más 2. ¿Está bien? Y entonces eso lo que me estaría dando es toda esta región. ¿Está bien? Y a eso, ¿qué tengo que hacer? Le voy a restar ahora esta región. Que eso no es otra cosa que la integral entre 0 y 2 de ahora 1 sobre x más 1 diferencial x. ¿Está? Entonces, esto es lo que se conoce, o una de las aplicaciones que tiene el teorema de evaluación, ¿está bien? Y que está asociado a calcular área entre funciones o área entre curvas. Entonces, lo único que tengo que hacer para calcular el área sombreada es calcular este número y restarle este número. Entonces, para eso usemos GeoGebra. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es poner, bueno, la función era sqrt de x más 2, esa es una función, y la otra función era 1 dividido 1 más x, ¿está bien? Es la que teníamos acá. Y entonces ahora yo lo que quiero calcular es la integral. Fíjense que acá yo en el menú de GeoGebra, cuando pongo integral, tengo varias opciones. Y esta tercera es que dice integral, donde yo tengo que poner decir cuál es la función, el extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo. Esto es lo que me está dando justamente la integral definida. Entonces, cuando yo elijo esto, quiero la función q. ¿Está bien? ¿Y entre qué valores? Dijimos entre 0 y 2. Y fíjense que automáticamente nos está mostrando esto. Pingui. ¿Está bien? Eso nos da 3,44772. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que calcular la otra integral, la integral debajo de la curva roja, y después hacer la diferencia. Entonces, integral. Ahora la función que yo tengo es la función r. El extremo inferior es 0, este es 2. Entonces, fíjense que es justamente lo que yo tenía que calcular. Esto da 1,09861. Por lo tanto, la diferencia, si hago C menos D, esto me da 2,3491. Y ese es el valor del área que está delimitada, el área delimitada por estas dos curvas. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, 2,3491. Si vamos de nuevo acá, entonces esto es aproximadamente 2,3491. ¿Está bien?
Entonces, así ustedes podrán ver, se podrán imaginar cómo esta noción de cálculo de área, utilizando, bueno, el método de evaluación o el teorema de Barrow, lo que nos da efectivamente es una herramienta que nos permite calcular cuestiones que son más generales a la situación inicial o que dio comienzo a todo este problema, que es este, ¿no? Que es el área encerrada entre el eje X, el gráfico de la función x igual a x igual a b. Una cosa que les quería contar, que es otra aplicación interesante de este cálculo de integrales, y que tiene la misma idea del método de exhaustión, ¿está bien? Es que si yo tomo, por ejemplo, la función y igual a raíz de x, ¿está bien? Que va a ser este gráfico de acá, el bordecito este. Y yo ahora a ese gráfico lo hago rotar alrededor del eje x, lo que obtengo ahí es lo que conocemos como un sólido de revolución. ¿Está bien? Entonces, esto es un sólido de revolución que tiene como eje de simetría el eje x. ¿Está bien? Y la forma que tiene esto, en particular, puede ser, esto se parece a la función raíz cuadrada de x. Entonces, yo lo que puedo hacer es preguntarme cuál es el volumen de este sólido. ¿Está bien? Fíjense que ahora ya no estoy trabajando con área, estoy trabajando con volumen. Esta es otra de las grandes cosas que uno puede hacer con una herramienta de cálculo, como es la integral definida, ¿está bien? Nos permiten hacer varias cosas a la vez. O sea, cosas diferentes, ¿no? Utilizar un concepto de área para calcular un volumen, que ustedes saben que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, si yo miro en este sólido de revolución ahora, que es justamente tomar la función esta y igual a raíz de x y hacerla rotar, girar, como está, alrededor del eje x. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, de esto, lo que puedo hacer, así como usar la misma idea que usó Arquímedes y Barrow y Riemann, y es rebanar este sólido, rebanar este sólido, ¿está bien? Con rebanadas perpendiculares al eje X. Entonces fíjense que cuando yo tengo un sólido de revolución y yo corto rebanadas, así en rebanadas perpendiculares al eje de rotación, lo que voy obteniendo son círculos. ¿Está bien? Y la idea del método de exhaustión es que si yo sumo las áreas de todos estos círculos, de todas estas rebanadas, eso me va a dar el volumen. ¿Está? Entonces, si yo ahora miro, si me paro en un punto X acá, en el intervalo 0, 1, ¿está bien? El área de este círculo es como siempre pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero este radio ahora está asociado a la función. Entonces yo lo que puedo decir es que el área de este círculo va a ser pi por radio al cuadrado. O sea que esto es pi por r. ¿Está? Y entonces ahora, ¿qué es lo que dice el método de exhaustión? Si yo ahora sumo todas estas áreas entre 0 y 1, tengo lo que voy a tener el volumen. ¿Y qué significa sumar? Como yo estoy haciendo esto, fíjense este delta x, ¿está bien? Es tan arbitrariamente pequeño como uno quiera, esto de sumar en el límite se va a transformar en una integral. En la integral entre 0 y 1 de a de x diferencial x, que es lo que hicimos antes.
Ahora bien, este área es, bueno, perdón, acá es pi por x, ¿no? ¿Está? Entonces yo tengo que calcular la integral entre 0 y 1 de pi x diferencial x. Y bueno, lo que yo necesito ahora es calcular la antiderivada de pi x. La antiderivada de pi x es pi x cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. Fíjense que ahora estoy usando la notación de Barrow y acá estoy suponiendo que la constante es 0. Como yo sé que las constantes en la evaluación se van a simplificar, entonces puedo suponer que la constante es 0. Y entonces, en definitiva, cuando yo evalúo en 1 y en 0, esto va a quedar pi sobre 2. En otras palabras, el volumen de este sólido de revolución, este sólido de revolución, va a ser igual a pi sobre 2 unidades de volumen. Y de nuevo, fíjense que estamos usando una idea de cálculo de área para calcular volumen. Y eso es una cosa que es muy fuerte, es muy potente, digamos, como herramienta la integral definida, porque yo ahora esto lo dejo como ejercicio, y a ver, ¿está bien? Yo ahora lo que quiero, tomen la función y igual a x cuadrado, y ahora obtengan el sólido de revolución, que resulta de rotar x cuadrado alrededor del eje y. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el volumen de este sólido? ¿Cuál es el volumen de este sólido? ¿Está? Entonces ustedes se los dejo como tarea, y bueno, las respuestas me las pueden mandar por WhatsApp o por correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? O durante todo este día, ¿qué es lo que hicimos? Fue volver al problema del área, de cómo calcular el área de una región cualquiera, y el problema surgió a partir de que cuando yo tengo lados curvos en una región, ya las fórmulas que nosotros conocemos acerca de figuras, de áreas de figuras planas, no, como llama, ya no nos son tan útiles. Entonces, lo que nosotros tenemos que utilizar es esta nueva herramienta que es la integral definida, ¿no?, entre a y b de f de x diferencial de x, para una función, ¿no?, para una función que es continua en ese intervalo a b, ¿está? Y ¿cómo se calcula esa integral? Definida es usando el método o el teorema de evaluación o el teorema de Barrow, que va a involucrar la antiderivada de la función que yo estoy integrando. ¿Está? Una observación interesante es que en este caso, si bien nosotros siempre trabajamos con funciones continuas, supónganse ¿está bien? Que yo tengo ahora esta función f, que en el intervalo BC no es continua, tiene una discontinuidad en el punto A, ¿está bien? Pero de todo lo que nosotros trabajamos hasta ahora,
podemos calcular la integral de f de x diferencial x. ¿Está bien? La integral entre b y c de f de x diferencial x como la integral entre b y a de f de x diferencial x más la integral entre a y c de f de x diferencial x. Y acá, ¿y esto por qué se puede hacer? Porque bueno, si yo miro qué es lo que pasa en A, fíjense que el área de este segmento es 0. Entonces realmente no está aportando en nada al área de esta región. Entonces, eso sí es una diferencia interesante, entre el cálculo diferencial y el integral. ¿Está bien? Que yo puedo aplicar el cálculo integral incluso a funciones que no son continuas. Recuerden que en el caso de las derivadas, yo siempre tenía que suponer que para verificar si la función era derivable o no, inmediatamente yo tenía que suponer que la función era continua. Si no, no se podía hablar de derivabilidad. En cambio, en términos de integrales, aún con funciones que no son continuas, yo puedo calcular esta integral mediante esta descomposición. Una cosa que les quería decir antes de terminar es qué otras cosas sabemos de estas funciones, de este objeto que es la integral definida. Y a ver, déjenme de nuevo. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar acá. ¿Está bien? Yo inicialmente calculé la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Está bien? Fíjense que siempre nosotros tuvimos el cuidado de que el extremo inferior del intervalo está justamente acá en el extremo inferior de la integral y el extremo superior está acá arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir de esto ahora? ¿Está? De la integral entre b y a. O sea que lo que estoy haciendo es calculando la integral al revés. ¿Está? Y el punto acá, esto es exactamente menos la integral entre a y b de f de x diferencial x. En otras palabras, si yo invierto el orden de integración, cambia el signo. ¿Está bien? ¿Y eso por qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros, cuando calculábamos esta integral, armábamos una partición empezando siempre a partir del extremo inferior a la derecha? Entonces, lo que nosotros teníamos acá, para la base de ese triángulo, siempre era el extremo derecho menos el extremo izquierdo. ¿Está bien? Si yo ahora empiezo al revés, y este número siempre era positivo, digamos, el x5 menos el x4 me daba la longitud de este pequeño segmento positivo. A ver, yo creo que tengo tenemos el dibujo acá, este de acá, ¿está
¿Está bien? Si ustedes recuerdan, nosotros siempre hacíamos el extremo, cuando vamos en esta dirección, siempre hacíamos x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, etcétera, etcétera, etcétera. Si ahora nosotros vamos de B para A, el orden nosotros lo cambiamos. ¿Está bien? Entonces, la base de este rectángulo ahora va a ser x5 menos x6, la de esta x4 menos x5, esta de x3 menos x2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, la diferencia que hay en las bases de los rectángulos yendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda es un signo. Entonces, al final del día, lo que queda es exactamente eso. Si yo invierto el orden de los extremos de integración, va a cambiar el signo. ¿No? Esa es otra cosa que es interesante o es una consecuencia de la definición que nosotros habíamos dado de integral definida. Bien, la verdad que ha sido una jornada bastante intensa en donde nosotros definimos el problema del área, ¿no? Y usando este método de exhaustión que viene ya de la época de Arquímedes, o sea que tiene más de 2300 años de antigüedad, y cuando lo juntamos con las ideas modernas de Leibniz y Newton y Riemann, obtenemos que ese método de exhaustión nos da una herramienta para calcular área de figuras planas bastante generales, ¿está bien? Y algunas de esas aplicaciones que nosotros vimos, como que estas integrales nos permiten calcular volúmenes de sólidos de revolución. Así que, bueno, tienen bastante material para digerir. Cualquier cosa, el jueves discutimos sobre todas estas ideas y problemas que están asociados al capítulo 5 del libro de Stuhl. Así que, chicos, los dejo, gracias por estar y nos vemos el jueves. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos.